Como ejemplo de tercer delito definido en el Estatuto de Roma, mencionaremos el matrimonio forzado como crimen de lesa humanidad. Citaremos algunos datos históricos y la situación actual. De acuerdo al artículo 7.1k del Estatuto de Roma, el matrimonio forzado es uno de los actos inhumanos que constituye un crimen de lesa humanidad. Sumado a ello, el Tribunal Especial para Sierra Leona, en el caso del fiscal versus Brima, Cámara y Canú en 2008, nos proporciona una definición amplia. Es aquella situación en la que el autor, mediante sus palabras o su conducta o a través de aquellos de cuyos actos es responsable, obliga a una persona por la fuerza o mediante amenaza de la fuerza o la coacción a servir como cónyuge, provocando en la víctima un sufrimiento mental grave, así como lesiones físicas, mentales o psicológicas. No es un crimen predominantemente sexual, ya que las mujeres son obligadas a realizar tareas domésticas, cuidar y velar por su esposo y tener los hijos de sus perpetradores, bajo condiciones de violencia, coerción y amenaza extrema que hacen imposible que exista el consentimiento de las víctimas. Como elementos del delito se exigen que el autor haya causado mediante un acto inhumano de gravedad comparable a los enlistados crímenes contra la humanidad, graves sufrimientos y haya atentado de forma significativa contra la integridad física o la salud mental o física de la víctima. Segundo, el elemento material del crimen requiere la imposición forzosa de una asociación conyugal a las víctimas que involucra, además de la comisión de uno o más crímenes internacionales, tales como la violación, la esclavitud sexual, el secuestro, entre otros. Sin embargo, a diferencia de la esclavitud sexual, el matrimonio forzado implica una relación de exclusividad entre los cónyuges, que puede dar lugar a consecuencias disciplinarias si este arreglo de exclusividad es roto. Tercero, el autor debe ser consciente de las circunstancias de hecho que determinan el carácter del acto. Cuarto, la conducta se debe haber cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático, es decir, genocida, dirigido contra una población civil. Y quinto, el autor debe haber tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado sistemático dirigido contra la población civil o que se encuentre presente el dolo de que la conducta fuera parte de un ataque de este tipo. Para aniquilar la práctica de los matrimonios forzados e infantiles, se debe abordar la cuestión de la protección de los menores de 18 años por imperio de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por su sigla en inglés, ya que ambas tratan el tema de los matrimonios infantiles y juntos estos tratados han sido firmados o ratificados por todos los países excepto uno. Esto es relevante a la hora de observar que el matrimonio infantil se encuentra prohibido en casi todo el mundo en el marco de la legislación civil y penal local, y aún así existen muchísimos casos. Esto se puede deber a la simple razón de que estos matrimonios no se encuentran legalmente registrados o existir otros motivos más ocultos. A modo de ejemplo se puede decir que en Afganistán la edad legal para el matrimonio es de 18 años para los hombres y 16 para las mujeres. No obstante, existe un proverbio cultural afgano que reza que una niña debe tener su primer periodo en la casa de su esposo y no en la de su padre. Según datos de la Misión Oficial de las Naciones Unidas en este país, en la provincia de Najjar, las niñas se casan habitualmente entre los 10 y 12 años, y en el resto del país, una de cada 6 lo hace antes de los 15. Segundo, en Ghana, la Ley de la Infancia 560, en su artículo 14, fija como 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Sin embargo, el Código Penal de este país, en su artículo 109, tipifica como delito menor coaccionar a una persona para obligarla a casarse contra su voluntad.
Tercero, en Nepal, el 7% de las niñas son casadas antes de cumplir los 10 años. Cuarto, en algunos casos poco habituales, los menores tienen 5 años cuando contraen matrimonio. 6. Las tasas de matrimonio infantil aumentan gradualmente hasta los 14 años y luego se aceleran entre los 15 y los 17 años. Séptimo, en los casos en que los padres viven en extrema pobreza o en situación de conflicto, se han celebrado matrimonios de niñas de entre 11 y 12 años. Por todo ello, debe promulgarse, reforzarse y aplicarse leyes que prohíban el matrimonio infantil con énfasis en legislaciones conexas relacionadas con la dote, el registro de nacimientos y matrimonios, la escolarización obligatoria, etc., ya que las leyes por sí solas no pondrán fin a este flagelo, porque ya vimos que existen en todas partes. Es necesario avanzar en el ámbito de la igualdad de género, el acceso a la educación, la erradicación de la pobreza extrema, etc. De acuerdo a los datos de la ONG británica Save the Children International de 2020, el mundo se puede dividir en 3 regiones de acuerdo a la magnitud de los matrimonios forzados celebrados, a saber, Asia del Sur, que registra 200.000, Asia Central y Oeste de África con más de 80.000 y América Latina y el Caribe con 73.000 casos. Las causas que generan el matrimonio forzado para esta ONG difieren en las regiones debido al tipo de cultura, tradiciones, religiones, motivos socioeconómicos tales como el honor familiar, la pobreza, etc. Según datos de UNICEF del 8 de marzo de 2021, en el mundo el 21% de las mujeres adolescentes se ha casado antes de cumplir los 18 años. Asimismo, 650 millones de jóvenes y niñas que viven en el mundo se casaron a edades tempranas en lugares como Bangladesh, Brasil, Etiopía, la India y Nigeria, donde se producen la mitad de este tipo de uniones. Esto equivale a decir que 12 millones de niñas menores de 18 años se casan cada año. El 37% de las niñas que se han casado durante la infancia viven en África subsahariana, 76% en Níger, 68% en República Centroafricana y 67% en Chad. En la última década se han evitado 25 millones de matrimonios infantiles gracias a los avances en materia de derechos humanos. Esto implica una reducción mundial del 15%. La mayor disminución se ha registrado en Asia Meridional, donde se ha reducido de un 50 a un 30%. Estos datos eran del 2021. Ahora veamos los últimos datos que son del 2022. El 4 de febrero de 2022, el Fondo de Población de las Naciones Unidas especificó que, primero, el matrimonio infantil tiene lugar en todo el mundo, inclusive en países desarrollados como los Estados Unidos o el Reino Unido. Aquí, uno de sus principales factores determinantes es la pobreza. Sin embargo, las tasas más elevadas de matrimonio infantil tienen lugar en África Occidental y Central, donde más de 4 de cada 10 niñas se casaron antes de los 18 años. Aunque desde el punto de vista cuantitativo, Asia Meridional alberga el mayor número de niñas obligadas a casarse. Segundo, los menores que contraen matrimonio, que generalmente son niñas, tienden a tener cónyuges mucho mayores. No obstante, en algunas comunidades es habitual el matrimonio de niñas y niños de edades similares. Las tasas de matrimonio infantil entre los varones son bajas. 1 de cada 25 niños contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años, es decir, el 3,8%. Antes de los 15 años, el 0,3%. Y solo existen 10 países en el mundo que tienen más del 10% para los niños.
A modo de ejemplo, 16% en Madagascar, 13% en República Centroafricana, 11% en Nepal, etc. Tercero, el matrimonio infantil produce serias consecuencias. Socava los derechos humanos de los niños y trastoca sus vidas y oportunidades de futuro. Especialmente como vimos que las principales víctimas son las niñas mujeres, puede traer complicaciones en el embarazo y parto adolescente que resultan mortales. Asimismo, por la falta de conocimiento o acceso a la anticoncepción, son vulnerables a infecciones de transmisión sexual. También las enfermedades mentales son habituales, ya que son menos capaces de defenderse y escapar de relaciones abusivas. Rara vez las niñas concurren a la escuela y su falta de educación y empoderamiento implica que a posteriori estas mujeres sean menos capaces de defender su bienestar y el de sus hijos. Estos son algunos ejemplos de las consecuencias que trae aparejado el matrimonio forzado o infantil. Cuarto, las tasas de matrimonio infantil mundiales están descendiendo lentamente. En 2000, 1 de cada 3 mujeres de entre 20 y 24 años informó haberse casado cuando era niña. En 2021, solo 1 de cada 5. Las tasas de matrimonio infantil antes de los 15 años disminuyeron del 11% en el 2000 al 5% en 2021. Quinto, debido al crecimiento de la población en las regiones en las que el matrimonio infantil prevalece, como África Occidental y Central, la tasa de disminución es lenta y se prevé, lamentablemente, que el número total de este tipo de matrimonios aumente para 2030. África subsahariana se está convirtiendo en la zona de mayor incidencia de esta práctica a nivel mundial, ya que 1 de cada 3 matrimonios infantiles recientes se han producido en esta área, lo que contrasta con los datos de hace 10 años, que era 1 de cada 5. Asia Meridional ha reducido la cifra de matrimonios infantiles en la última década, pero cuantitativamente alberga el mayor número de niñas obligadas a casarse en el mundo. Sexto, la pandemia de COVID-19 ha producido el retroceso de los esfuerzos y exacerbado las presiones sobre las familias, lo que ha provocado un aumento de los matrimonios infantiles. Y séptimo, en noviembre del 2019, UNFPA publicó un estudio conjunto con la Universidad Johns Hopkins, en la que colaboraron la Universidad de Victoria, la Universidad de Washington y Avenill Heart, en el cual se calcula el costo de poner fin al matrimonio infantil, calculado desde la fecha hasta 2030, en los 68 países que suponen el 90% de los casos a nivel mundial. Y resultó la cifra muy asequible, es decir, 35 millones de dólares estadounidenses, lo que equivaldría a $600 por niña, que se destinaría a intervenciones educativas e iniciativas de empoderamiento que evitarían alrededor de 58 millones de matrimonios infantiles. Bueno, todos estos datos absolutamente relevantes e interesantes. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco que me den un like si les gustó, que compartan el video y que también dejen sus comentarios, así podemos interactuar y sigan suscribiéndose al canal. Bueno, nos vemos para ver el último delito, que es el cuarto, y ya con esto terminamos esta etapa. Nos estamos viendo. Muchas gracias.